Bienvenidos muchachos, hoy vamos a jugar la campaña Barbarroja. Vamos a comenzar con el primer escenario, el Sacro Emperador Romano. Espero que lo disfruten, vamos allá. ¿Has venido a escuchar la historia de Federico Barbarroja? Será mejor que pidas otra ronda, tal vez 3. Verás, es una gran historia, pero bueno, todo acerca de él era grandioso. Barbarroja era un hombre de grandes apetitos, ambiciones y una gran barba roja. Pero la pregunta... la pregunta que os hacéis es... ¿eso era suficiente? ¿Basta con la voluntad de un hombre para forjar un imperio? En ese tiempo no existía el Sacro Imperio Romano, sino ciudades-estado en disputa. Estos principados de dudosa lealtad preferían una confederación libre que un imperio unificado. Pero Barbarroja creía que era el emperador por voluntad de Dios y tenía la intención de volver a los días de gloria del pasado. Si eso significaba aplastar a todos los príncipes alemanes, que así fuera. Tenemos que cargue. Ya, veamos que nos pide el escenario. Cultura y recuerda en tus monasterios 4 de las 6 reliquias. Edad imperial, eso es bueno. Población limitada 125, clásico. Bla bla bla, monjes, bla bla ya. Bueno, comenzamos con el escenario. Suche. 125 y nos ponemos full aldeanos. Lo bueno es que tenemos un castillo de inicio, pero lo complejo de este escenario es el hecho de que estamos rodeados. Por todos lados estamos rodeados de enemigos. Así que tenemos que movernos rápido y vamos a necesitar más castillos para asegurar más zonas. Para así tener una defensa y luego irnos a nuestra estrategia clásica de asegurar la posición y avanzar. Como siempre priorizamos comida al inicio y madera. Quiero ir limpiando estos árboles. Que se queden así. Luego por las ovejas. Otro más. Vamos a revisar por acá. Aquí tenemos piedra. Las ovejas. Lleguemos a los 8 aldeanos en madera y proseguimos con lo siguiente. Me pregunto si... No, no pasa. Voy a ver si existía la posibilidad de que si uno apretaba tal vez el sitio de madera, uno agarraba a todos los aldeanos de madera de una. Pero veo que no es así. Tenemos 7 de madera. Vamos despejando un poco la ciudad. Bereit. Ja. Por las casas. Ouvert. 1, Ouvert. 2, Ouvert. 3. Das war, das ist Holz. Vamos a reforzar más Ese. madera.
Y ahora vamos por la piedra. No me había dado cuenta que, claro, despistado, puede haber comenzado a hacer otro centro urbano y ahora acelera más el proceso de todo esto. Siempre hay que potenciar la creación de los aldeanos en este juego, eso es como regla de oro. Hey, ja? Das war. Ja? Aquí, Rete. Bereite. Dass ich soll. 650. Hoe wäre? Heise? Rete. Dass ich soll. Holzer. Ja. Holzer. Hoe wäre? Hey, ja? Bereite. Es war. Hoe wäre? Hey, Acá. Holzer. Sacar la biblioteca rápidamente. Por acá. Hey, ja? 3x3. Hoe wäre? Potenciar la madera. Y vamos a sacar un monje para que nos rindan un poco más las Ja. tropas. Ja? Ah, bien, ya tenemos matacanes, esencial. Excelente, excelente, excelente. Hacer más madera. Vamos a reforzar un poco más comida. No, comida. Heise? Vamos a tener que explorar nuestra área. Acá habrá comida. Y el resto para el oro. O sea, para la piedra. Bereite. Ja. 23, necesitamos 650. Heise. Vamos a cerrar acá abajo. Hoe wäre? Hoe wäre? Hoe wäre? Como dato curioso, la capital de Barba Roja es Franconia, históricamente hablando. O por lo menos así debería ser. Acá. Ja. Hoe wäre? Ja. Bereite. Hoe wäre? Quedarnos con esto. En este castillo tenemos asegurado básicamente el mapa, porque si cerramos esta parte, la IA de por sí tiende a mandar las tropas por este puente de acá. La verdad nunca he intentado cerrar dos pasos, porque puede ser que la IA ahí ya interaccione de forma que intente tirarme las murallas, así que suele bastarme, prefiero construir dos castillos, tener el de inicial y el de acá.
Y de aquí ir a Heise. obligar a la IA Uvere. a atacarme por un punto donde tenga castillos. Sacar balística. Ja. Atacar aldeanos. 9. Bereite. Ja. Por las Suche. ovejas. Ja. Perfecto, justo a tiempo. Buvere. Heise. Hey, ja. Holzer. Holzer. Vamos a reforzar más Holzer. madera. Heise. Hover. Deja ahora. Ja. Bereite. Ja. Rete. Suche. Dar 3 a comida Holzer. y otro más a Holzer. madera. Vamos a sacar punzón. Bueno, lo bueno es que no hay inglés en este mapa, así que el tema del rango no es problema, pero igual siempre me gusta sacar las tecnologías que dan más rango a los castillos. Ja. Entonces, vamos a ir aumentando la producción. Tenemos 12 en comida y 12 en madera. Creo que podemos vernos en potenciar el oro un poco. Tenemos que cerrar ese punto de ahí. Bereit. Holzer. Ja. La parte por donde siempre me molestan es acá. Uvere. Hey, ja. Holzer. Uvere. Uvere. Holzer. Uvere. 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 Ja. Uvere. Estamos Auber. justos por ahí. Das war. Hey, ja. Holzer. Ver más la madera. Ver punzón. Por acá. Excelentes. Bereit. Rete. Holzer. Holzer. Auber. Das ich soll. Madera. Esperar un poco, vamos a juntar los 600. Bereite. Ja. Rete. Das war. Das ich soll. Jägere. Y vamos a hacer un baiteo. Ja. Heise. Jägere. Lo vamos a hacer rápido de esta manera porque la verdad no quiero concentrarme tanto con el tema de los jalis. Heise. Das war. Rete. Ja. Te Jägere. devuelvas. Ja. Hey, ja. Jägere. Y esto es un punto Heise. seguro. Holzer. Rete. Jägere. Das ich soll. Das war. Das ich soll. Rete. Das war. Rete. Das ich soll. Bereite. Jägere. Ja. Rete. Das ich soll. Das war. Jägere. Tenemos esto. Vamos a potenciar esto para el tiro. Y tenemos acá. Esto es útil para los arietes.
Eso los aprovechamos. Vamos a sacar un aldeano. Bereit, es war, dass ich soll. Ja. Räte, Jäger, Jägere. Y aquí estamos, carro de mano. Ja, Jägere. De color morado. Heiße? Das ist so wahr. Jägere. Ja. Tenemos 13 granjas tenemos que hacer. Algo... Ah no, ya, el puente. Uvere. Uvere. 2, Uvere. 3, Uvere. 4, 5, Uvere, uvere. 6, Uvere. 7, Uvere. 8, Uvere. 9, Uvere. 10, Uvere. 11, 12, Uvere. 13. Heiße? Dies war Para los aldeanos. Bereite. Bueno, que este castillo siempre aparece muy acá. Voy a taponear este espacio de acá apenas pueda. Bereit. Tapar esto. Uvere. Heiße. Ja. Ja. Buvere. Heiße. Dass ich soll. Vamos a mandar a hacer la piedra de aquí. Uvere. Bereite. Sacar el mercado. Siempre es útil. Buvere. Heiße? Holzer. 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 Ja. Holzer. De madera. Ya no queremos más madera. Hey, ja. Räte. Vamos a aprovechar de ir construyendo ya los edificios para nuestro primer ataque. El espacio complica un poco las cosas. Uvere. Uvere. 2, Uvere. 3, ya, 3. No quiero complicar tanto con el espacio inicialmente. Tenemos esto. Bereit. Heiße. Das Bereite. war. Podría sacar otro castillo inmediato de acá. Nunca lo había hecho, pero creo que era bastante útil. Así que me sobran los recursos. Verde. Sacar algunas cosas interesantes. Ja. Ver con esto. Ja. Heiße. Das ich soll. Buvere. Con eso. Y lo mantiene todo bien por acá.
hacer esto. 120. Hey, ja? Vamos a ir potenciando la infantería. Lo bueno es jugar con los teutones, que tenemos una de las unidades más fuertes de infantería del juego, que es los caballeros de la orden teutónica. Una unidad muy tanque, lenta, pero pega y aguanta mucho. Listo. Ya vamos a ir sacando algo por acá. Heise? De Geräte. momento no hay inmediato. Ya. Vamos a dejar Holzer. 15 de madera ya definitivamente. Ja. Holzer. Y necesitamos 600... 600... No, 600 ahora. Hey, ja? Ja. Hauber. Aquí tenemos esa, vamos a hacer esto, esto, para los asedios. Esto, tarifa, propuesta. Esto, vamos a potenciar más la madera. Heise? Ouvert. Esto es muy bueno. Buenísima tecnología, la verdad. Bereite. Por la puerta. Bubere. Sacar leva también, muy útil. Ja. Hover. Potenciar más el oro. Comida. Hey, ja. Das ich soll. Bubere. Bereite. Heise. Facilito. $600 de comida. Yep. Menos, siempre útil. Ja? Potenciar más el alimento. Bubere. Bubere. Comida. Vamos, 600 de oro. Vamos a vender madera. No.
Ja, das ich soll. War. Heiße? Ja, das ich soll. War. Sasa. Sacar armadura de placas. Bereite. Heiße? Ja. Vamos a esperar ahora abajo, vamos a comenzar el avance. Ja. Ahora para después. La reliquia, el centro urbano. Una de estas. 125. Vamos a vender madera. Vamos a vender piedra. Perfecto. ¿Cuánto se logra eso? A ver, aquí necesitaríamos 950 y 600. Cargar las cosas. Sacamos eso, tenemos eso. Y ya tenemos todo para hacer un super ejército de infantería y moler todo el mapa. Entonces, Ja. Heiße? Ja. tenemos este punto asegurado. Vamos al monje. Bereite? Das war. Vamos a aprovechar de hacer unas casas. Buvere, buvere, buvere. Buvere, buvere. Bien, ahora vamos bien. Ja. Movere. Falta. ¿Qué falta? Hacer un poco más comida, la verdad. Bereite? Necesita más 4 con una brutalidad. Hey, ja. Hover, hover. Lo vamos a poner por acá. Vamos a destruir eso. Ja. Bereite? La verdad podríamos comenzar a avanzar de inmediato. Ya no hay más piedra por acá. Hover. Así que... Heiße? Dies war strietend. Bereite? Dies war ja. Dies war ja. Bien. Dass ich soll. Sasa. Ja. Heiße? Stürme. Ja. Dies war ich soll. Bereite? Ja. Heiße? Ja. Strietend.
refuerzos. Eso. Vamos avanzando. Bereiter, ja, Stürmer. Pace, dass ich soll, Stürmer. Ja. Pace. Bereiter, ja, Pace. Bereiter. Ja. Pace. Streetet. Dies war. Ja. Bereiter. Ja. Pace. Ja. Quedarnos acá y vamos a limpiar. Ja. Sasa. Podría sacar algo de caballería porque de verdad como que me estresa tan lento a mis propias tropas. A ver... Ahí. Bereiter. Ja. Dies war Stürmer. Ja. Pace. Ja. Dass ich soll. Stürmer. Voy a sacar dos más de estas. Pero Pace. Ja. Bereit. Este acá. Dies war ich soll. Bereiter. Dies war, dass ich soll. Dies war, dass ich soll. Ja. Ja. Dies war Sasa. Obligatoriamente no es necesario en este escenario acabar con el enemigo, pero obviamente sacarte uno de los rivales, en este caso Borgoña, de verdad que resulta mucho más cómodo. Hay que irlos eliminando nomás. Pace. Ja. Para una tecnología para que los monjes caminen más rápido. Edificios. Este está buscando. Pace. Streetet. Y esto. Bereiter. Dies war. Pace. Vamos a sacar a estos tipos de su sufrimiento. Bereiter. Ich soll. Dies war. Streetet. Ja. Pace. Ja. Ja. Bereiter. Ich soll. Bereiter. Pace. Bereit. Hey, ja? Ouvert. Sacar oro. Como dato curioso también, hablando un poco de esta campaña, una de las razones también porque Barba Roja, Federico, quiso tomar todo este territorio fue por el tema de que él, así, legalmente, técnicamente él era rey de Alemania, Italia y Borgoña. Y creo que algunos otros territorios más por temas de sucesión y cosas así. Y claro, en todo este proceso él quiso unificar, o que por lo menos les obedecieran todos los pequeños reinos que estaban en este territorio, dentro de lo que él legalmente poseía. Luego, después, los siguientes escenarios lo verán, con todo el tema de la guerra que tuvo con el Papa. Él agregaría el sacro, que es santo,
como dato curioso, Ya. al nombre de su territorio. O creo que sacro era sagrado, no sé si sagrado o santo, pero por ahí va los tiros con el tema del Heisse. Sacro Imperio Romano. Rete. Rete. Pero inicialmente esta es solo Franconi y todos estos reinos al lado varios como que le pertenecen. Claro, tenemos a Borgoña, bueno, todos estos son varios reinos alemanes que luego eventualmente va adquiriendo. Oye, los teutones son pero demasiado tanque, me sigue sorprendiendo. Heisse, dass ich soll. Vamos a ordenarnos y nos vamos a preparar para el siguiente avance. Bouvere. Vamos a poner un castillo aquí Dies war ja. para asegurar que esta zona se quede tranquila. Ja, dies war Heisse. Ja. Y vamos a aprovechar el espacio extra para... Bouvere. construir unas casas. Bouvere. 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 Ja. Ja. Heisse, ja. Vamos a hacer unos 10 caballeros teutones. Bereit, dass ich soll. Dies war. Dass ich soll. Juntar todo acá. Bereit. Dies war. Heisse, ja. Sasa. Dos cartados acá. Y estamos. ¿Qué tiene por si acaso los teutones? Ya, las granjas son buenos, cabeza de guarnición, la unidad de cuarteles todos los ganan. Ya. Tablos también. Buena caballería. 100% más rango, matecanes y hierba medicinal. Ya, me encanta. Dos únicas, bla bla bla, ya. Me encanta. O sea, ejército de infantería y caballería. Heisse, dass ich soll. Ja. Bereit. Dass ich soll. Sacar la madera de acá. Heisse. Holzer. Ja, dies war. Dass ich soll. Ja. Dass ich soll. Bereit, ja, dies war. ¿Qué más? Ya vamos a poner eso. Esos. Me carga que me quiten unidades. En este juego y en cualquier otro juego. Vamos a centrarnos en convertir, así que con eso debería bastar. Heisse, dass ich soll. Bereit. Ja, Ja. Hover. Bereit. Una torre acá. Bouvere. Para vigilar. Y vamos a potenciar. La verdad es totalmente innecesario, pero... me divierte. Potenciar la caballería. Heisse, ja. Zerstürme. Dies war. Bereit. Dame los 125, ya no nos queda mucha más población que podamos aprovechar. Vamos a sacar un poco de paladines, para tener un poco de movilidad. Ahí está bien.
Geräte. Sacar más Buvere. oro. $53. La verdad, tenemos un bestial ejército, Heise. hay que decir. Das war Hover. Todo sigue bajo control. Vamos a aprovechar el espacio. Buvere. Ja. Heise. Buvere. Tres, Buvere. Ya. Ja, dies war Vamos a ir avanzando rápidamente. Sasa. Necesitamos 4 reliquias. Tenemos... Tenemos una. Ja. Heise? Hover. Los morados y a los que vamos ahora, que creo que son los naranjas, son son los dos más fáciles de todas las facciones que podemos derrotar, en mi opinión. Das ich soll. Dies war. Das ich soll. Ja. Ja. Vamos a pistear con las torres. No recuerdo si los naranjas tenían castillo. Bueno, vamos a acercar harto con las torres. Siempre me gustó esta arquitectura, los modelos de los teutones en la edad... en la segunda edad, siempre encontré que quedaba muy bien. Ese gris me encantaba mucho, como esa estética de las tejas. Parece que no tienen castillo, así que mejor para nosotros. Vamos a intentar explorar. Ja, Vamos a tomar esto. das ich soll. Bereite. Hace un poco de población, un poco de espacio. Bueno, a los naranjas los aniquilamos. Creo que vamos a continuar con los verdes, porque se están volviendo demasiado mal estilo, la verdad. Heise. Ja. Eso aseguramos otro territorio. Bereite. Heise. Pero hasta acá. Ja, dies war. Das ich soll. Vamos a Zerstörung. mandar unos guardianes, la verdad, porque se están volviendo demasiado molestos. Bereite, das ich soll. Vamos a sacar de acá esto.
Heise? Ja. Ja. Mirar eso. Ja. Bereite? Dies dass ich soll. Streetet. Ja, dass ich soll. Heise? Mírenlo, peleando como un toro. Mira cómo aguanta. Ja. Ja. Bereite? Dies war... Ja. Bereite? Heise? Ahí. Recuperar. Hauber. Klick Vamos a mal. reparar esto. Ja. Oh, pero... Increíble. Super, por fin nos sacamos el castillo encima, así que podemos mirar qué hay por allá. Heise? Dies war. Este va a ser nuestro siguiente objetivo, porque si no recuerdo mal, los amarillos tienen muralla, así que no... Para no demorarnos tanto, vamos a acabar con los azules. Eso serían los godos, Austria. También por acá vamos a buscar a unos aliados Su secretos. Majestad, este camino lleva al este de Hungría. Debemos tener cuidado. Hay cumanos en esa dirección. Su Los Majestad, cúmanos. estos guerreros cumanos dicen que se unirán a nuestro ejército por 200 de oro. Inicialmente la campaña, como dato interesante, estos antes en el Age original eran mongoles. Los cumanos fueron una facción que se agregó con los DLC. Así que los mongoles en realidad no estuvieron tan cerca de Europa hasta creo que la invasión de Gengis Khan en 1240, una cosa así. Que es representado creo que con el escenario, creo que de los últimos escenarios mongoles, que es el que se llama Pax Mongolica. Y que ahora, claro, los que sí vemos aquí son los cumanos, que sí tenían presencia, un poco de presencia acá, que según una nota que aquí dejé guardada, tenían presencia en los montes Cárpatos, que es una cordillera que está a lo largo de las fronteras de varios países como alemanes, que serían como Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania y Rumania. Los cumanos andaban como, por lo que yo entiendo, como en toda esa área. Y creo que Serbia y Norte de Hungría. Donde especialmente pelearon contra Hungría, que es lo más interesante de todo eso, de todo este mini dato que podemos mencionarle. Así que claro, para los jugadores más antiguos que no se hayan enterado, no hayan investigado este dato, en realidad lo que nosotros vemos aquí, históricamente hablando, no eran mongoles, sino que cumanos. Bueno, proseguimos con la campaña. Vamos a destruir a los azules. Vamos a guardar esto. Vamos a buscar el castillo que sí o sí deberían tener estos tipos. Heise? Streetet. Vamos a avanzar. Vamos a molerlo todo. Estoy seguro que por aquí debería haber un castillo. Ya no importa. Ah, y obviamente vamos a contratar a los humanos. Eso no puede faltar. 200 horas. Por último, para que molesten.
Esta es la unidad de castillo de los cumanos. El Kipchak de élite. Para 3 flechas. Voy a ver si puedo salvar a algún cumano de sus propios trebuchet y a ver si lo puedo traer hasta aquí. Opa. Te intento. Qué extraño, estaba seguro. Ah, su castillo el de afuera, claro. Ya vamos a Bereit. Das ich soll. sacar mejor. Ouvert. Y con esto ya tenemos nuestra tercera reliquia. Ja. Los verdes. Vamos a abrir cuenta por acá y acabaremos con los azules. Con los godos y con eso habremos terminado con, en realidad con... Son 5 facciones, ahora que lo pienso, claro, los morados, los naranjas, los verdes, los azules y los amarillos. No, 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 no. Esto es muy malo. So, ¿Cómo no me di cuenta? Ja. No. Las armas de asedio. Bereitet. Sasa. Con eso abrimos la puerta hacia Austria, ahora que acabamos con Baviera. Ja. Bereitet. Heise. Montar el ejército. Bereitet. Das ich soll. Las armas de asedio. No, no son 5, claro, son 6 porque también tenemos a los bohemios. Eso hace está como por acá, una cosa así. Y bueno, tenemos a los amarillos que están acá en esta esquina y que tienen una super ciudad amurallada, la verdad que es la más complicada de tomar. Pero mantener el castillo inicial incluso los contienes. Bohemios, aquí están. Bueno, yo nunca he ido a Europa y menos a Bohemia, pero si me preguntaran a mí, pareciera que Bohemia está como en una zona medio pantanosa. Vamos a terminar esto. Porque ya la campaña va en 53 minutos y vamos a hacer el objetivo de tratar de que todos los episodios duren más o menos 1 hora. Heise. Ja. Dies war Bereitet. Que nos vamos muy rápido. Ja. Tenemos al monje, Ja, dies war Rete, dass ich soll. los monjes. Heise. Bereitet. Zerstürme. Nosotros valemos todo y microgestionamos solo la artillería. Vamos a hacernos cargo de esto. Por eso me gusta sacar 4 de trebuchet, hace todo mucho más rápido. Vamos a limpiar eso también. Y... está muy cerca ya. Vamos por el castillo, ¿no? Heise. Ja. Sasa. Vamos a posicionarnos por acá. Perfecto. Vamos a hacer cargos de el castillo. Y con eso tomamos la reliquia y terminamos este escenario. Parece que los amarillos mandan unos últimos refuerzos, pero ya es demasiado tarde. Ja,
ver la reliquia. Y con eso ya no necesitamos más. Vamos a moler lo que queda. De nuestros humanos no quedó nada, lamentablemente. Pero mira, la rata. Pelea hasta el último segundo. Ya. Y nos vamos. Ahí va la reliquia, escoltada por dos caballeros teutones como corresponde. Heise? Ahí va. Ja? ¿Están formando solo? Ah, es por el efecto de la R. Cuando ya destruyen todo, se forman. Bueno, por aburrimiento los vamos a mandar a darle una paliza a los Awemi. Ja, dass ich soll. Dies war ja, dass ich soll. Streetet. Y por mientras vemos cómo termina la campaña. Un escenario complicado si no tienes mucha experiencia en el Age, la verdad. Bueno, yo juego moderado, no me complico la vida. Pero sigue siendo desafiante para muchos jugadores nuevos. Al capturar todas las reliquias sagradas, ha restablecido su pretensión como emperador del Sacro Imperio Romano. Ya, vamos a la cinemática. Han llamado a Barbarroja el azote de Europa, pero era tan buen diplomático como guerrero. Unió a los principados alemanes con algo más que su espada. Dispuso unos códigos legales llamados paces territoriales. Fijó un precio oficial del grano tras cada cosecha, ayudando a los hambrientos. Las provincias alemanas se convirtieron rápidamente en las más ricas y poderosas de Europa. De hecho, el Sacro Imperio Romano tuvo tanto éxito que rápidamente ganó la fuerza para expandirse. Bueno muchachos, con eso terminamos el primer capítulo de la campaña de los teutones, Barbarroja. Estamos listos con el Sacro Emperador Romano y ahora nos toca conocer a uno de los personajes más interesantes de esta campaña en el próximo capítulo, que es Enrique el León. Pero lo veremos en el siguiente capítulo. Eso es todo, nos vemos.